narración de la creación del mundo, Génesis o Bereshit continúa relatando cómo surge la etnia israelita. Primero los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y luego se enfoca en Yosef, no porque él ejerza el patriarcado en contraste a sus hermanos, sino que todos los dos hermanos formarían la nueva nación. Y aquí entonces se forma la nación de Israel en un contexto de esclavitud, en Egipto. Y así entonces la Torá enfatiza, o la narrativa, la tradición de Israel enfatiza que la Torá fue recibida por un pueblo que había experimentado la esclavitud. Shemot es la historia entonces acerca de una comunidad rescatada, liberada, que recibe sobre sí una forma de vida comunitaria, práctica. Una comunidad en la cual el Creador se manifiesta a través de las regulaciones e instrucciones para cada situación de la vida. Las instrucciones van a proveer protección para este pueblo, un pueblo que está pasando de un sistema esclavista a un nuevo sistema en el que la capacidad de dominio o señorío se va a ejercer positivamente en contraste a lo que estaba haciendo Faraón en Egipto. Un sistema que con su actitud negaba la existencia del Creador y del ser humano, obviamente. Así que, o mejor dicho, cuando niega la dignidad humana, niega la existencia del Creador, el que le proveyó al ser humano de esta dignidad, de esta capacidad de libre elección de hacer el bien. El Creador era entonces, para los egipcios, un Dios subyugado al antojo de un rey, al antojo de los líderes de una nación, en donde lo que impera es el menosprecio del ser humano y conjuntamente del Creador. O, como dije, en términos más simples, donde se niega al verdadero Creador y entonces el Dios o la divinidad es el ser humano, o en el mejor de los casos, un Dios de acuerdo a las reglas establecidas por un líder nacional, como en el caso del faraón. Analicemos pues las implicaciones que tiene la Torá para el pueblo de Israel en este contexto. O sea, un pueblo, una comunidad que es viva sanamente en contraste a la experiencia tan negativa que tuvieron en Egipto de un orden comunitario, enfocado con tendencias o sea, las tendencias o los propósitos de todo el sistema de Egipto era la satisfacción o buscar el bien del líder comunitario o del líder nacional, mejor dicho. Primeramente, entonces, el creador, vemos que en Shemot o en la legislación de la Torá, en el contexto de la Torá de un pueblo recibiendo normas de vida, el creador sigue pendiente, procurando el bien del ser humano. Mientras que continúa, se ve se repite la misma temática de Génesis. O sea, sigue habiendo libertad de elección, como dijimos anteriormente, Ubaharta Bahaim, elegirás la vida. Hashem entrega la Torah, pero le da la oportunidad a los Bene Israel que ellos elijan hacer el bien. Sigue perpetuando esta capacidad en el ser humano. Hashem no le quita la facultad al ser humano de elegir por el bien o elegir por el mal. Sigue desarrollando su función de creador, cuidando al ser humano, a lo que él creó, a lo que él formó. En Bereshit, todo lo que fue titulado como bueno sigue presente en Shemot. Cuando los seres humanos hicieron caso omiso del Creador, recuerden, aún así el Creador continuó llevando a cabo su cometido, su función, porque había bueno en el ser humano y en toda la creación. Pero como dijimos anteriormente, si el ser humano, que es la guía de la creación, es el que colabora con el Creador, es el asociado del Creador para llevar la creación en orden, para mantener la vitalidad de la creación, entonces de nada sirve la creación. Por lo tanto, vemos en la entrega de la Torah la preocupación por el Creador para que el mundo continúe existiendo a través de
instruir al hombre, en este caso al pueblo de Israel. Visitó entonces Hashem al ser humano en la narrativa de Éxodos. O sea, la redención, ¿qué es? La intervención divina en el mundo. Hashem se preocupa por el ser humano, pero de tal manera que ahora ha elegido una nación para que esa nación ilumine a las demás. Lo mismo vimos en Bereshit. Hashem no solamente vistió a Adán y Javá después del pecado, sino que hizo que Javá diera a luz a otro hijo. O sea, permite que la comunidad o que la humanidad siga existiendo. La elección, de hecho, de Abraham, como dijimos en clases previas, tenía como fin, o tiene como fin, que el pueblo de Abraham, el pueblo hebreo, sea de bendición a las demás culturas a través de sus descendientes. Podemos ver una vez más el contexto, la preocupación del Creador. Y ese es entonces el Creador desde el punto de vista de la tradición hebrea, la tradición judía. También vemos en Shemot o en Éxodo que la entrega de la Torá establece, entre otras cosas, una estructura para que el ser humano pueda desarrollarse, pero ya en contexto de comunidad y pueblo, mientras que antes había sido en contexto personal. Evidencia entonces el texto de Shemot que en lugar de que el Creador abandonara al ser humano y salvara a uno y a dos, como en el caso de Noé, que lo salvó a él y a la familia, ahora salva, libera a todo un pueblo. No abandona al ser humano en la esclavitud, sino que procura la bendición que había decretado sobre Abraham. O sea, la asistencia divina juega un rol indispensable en esta narrativa. Es él entonces, o sea, el creador quien da el paso inicial de la redención. No espera que el ser humano haga teshuvá en términos anacrónicos para la Torah, obviamente. En términos de Torah sería que no espera que el ser humano se arrepienta de sus malos caminos, sino que él comienza la acción de redención y obviamente espera o provoca en el ser humano la actitud de arrepentimiento y reparar los errores. Pero lo más remarcable en la narrativa de Shemot no es simplemente la intervención divina, que es un acto de hesed, de amor, sino que esta intervención divina no se limita, la redención de los hebreos de Egipto no se limita a la redención misma, sino que hay un propósito detrás de esa redención. Hay un propósito detrás de la libertad. A través de, y este propósito lo veremos por toda la Torah, o sea, desde Shemot a Devarim, se van a establecer los elementos necesarios para procurar una vida sana para el ser humano en sentido general, no solo para la nación de Israel, sino para toda la humanidad. Así que el rescate del pueblo hebreo de la esclavitud está acompañado por el establecimiento de una comunidad que llamamos la comunidad de Israel. Adat Israel. Una comunidad en la cual Hashem establece un sistema que cubre la vida, o sea, todos los aspectos de la vida humana. Salud, orden, alimentación, el descanso de las labores, ejemplificado en el Shabbat, la justicia social, el sistema de asistencia a los minusválidos, el culto apropiado cuál debe ser, la pureza familiar, etcétera, etcétera. Cubre todos los aspectos de la vida humana. Aunque efectivamente no podemos negar que muchas de las leyes que encontramos, muchas de las misbot, están expresadas en la Torah en términos culturales muy antiguos. Pero aún así es importante tener claro que los principios que aparecen en las misbot son trascendentales debido a la fuente. Por ello es que lo importante o el enfoque cuando estudiamos las misbot no debe estar basado o no podemos simplemente enfocarnos en el análisis, del texto en sí mismo, sino comprender que hay un principio y el principio es trascendental. ¿Por qué? Porque hay una fuente. Y la fuente, si la fuente es divina, entonces hay trascendencia en lo que la fuente, el Hashem Baraj, el Creador, ha decretado.
el mensaje de la Torá es trascendental. Y esto evidencia que el Creador continúa cuidando al ser humano. Cuida o se preocupa de lo que come, de lo que viste, se preocupa de con quién se va a casar, cómo mantener saludable al ser humano, cómo tratar los animales, los árboles, cómo tratar al vecino o al enemigo inclusive. Toda una estructura comunitaria funcional, porque existen muchas comunidades, muchas estructuras comunitarias, como la de Egipto, pero no era funcional. Comencemos pues analizando quizás los primeros 10 códigos, las primeras 10 palabras o lo que se conoce popularmente como los 10 mandamientos. Al menos pues los primeros, pero en ese contexto que acabamos de plantear. Previo a ello, analicemos o tengamos presente que las 10 palabras, las 10 locuciones o las 10 sentencias tienen un lugar especial en lo que es la Torá, en la legislación para el pueblo de Israel. Los 10 códigos obviamente continúan o reflejan la realidad de todos los mandamientos, pero ellos en especial forman un contexto, o sea, cómo la Torá los presenta, los manifiesta en un contexto especial. 6, quizás 6, hay más razones, pero vamos a ver 6 razones básicas. Primeramente, los 10 códigos son importantes porque son la expresión de todos los mandamientos en síntesis. Eso es lo primero, lo más importante. Es como la síntesis de todo lo que está en la Torá. Luego, porque también fueron los únicos mandamientos que Hashem habló directamente al pueblo. Debido a que el pueblo tuvo miedo, entonces Hashem cesa y los mandamientos los transmitió, los canalizó a través de Moshe, el líder espiritual de la nación de Israel. También son importantes o destacados los 10 códigos porque fueron separados del resto de los mandamientos en la narrativa. Cada vez que se presentan en la Torah, ya sea en Shemot o en Devarim, siempre son separados en la narrativa. También son importantes porque fueron escritos en Lujot Aiven, en lo que se llama las tablas o las 2 tablas de piedra. Y es por ello que también se estructuran entonces como 10. Aseret Devarim o Aseret Divrot. 10 códigos, 10 elocuciones. Y finalmente, lo más importante en cuestión de tiempo es que estuvieron en el Aron HaKodesh. Permanecieron en un lugar especial dentro del marco físico para el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel sabía que existía un lugar muy especial, un Aarón, una estructura en la cual se guardaban estos primeros 10 códigos que ellos escucharon. Los 10 códigos entonces fueron dados por Hashem como evidencia de que los receptores son libres esclavos. Ya no están obligados a un sistema esclavista. Ahora son libres esclavos y libres de elegir y obedecer al Creador, al Rey del Universo, o seguir la conducta errada que percibieron en Egipto. Y esto es con el objetivo de asegurar una nueva y sana sociedad. Una sociedad a través de la cual se pueda manifestar Hashem y de igual manera la imagen la pueda impartir al resto de la humanidad. La primera de las 10, locuciones o palabras tiene como propósito proteger en contra de la esclavitud misma, en contra de que un pueblo se vuelva abusivo. Así que pudiera ser parafraseada esta primera palabra de la siguiente manera: eres libre de no temerle a dioses falsos. Ya eres libre, porque ahora vas a conocer quién es el creador, el dueño de la existencia. El texto brevemente dice, la primera locución, Vaidaber Elohim et kol advarim ha'ele le'emor, y dijo o habló Elohim, el mismo de la creación, todas estas palabras diciendo, Anochi Hashem Elohecha, asher hoseiticha me'eretz Mitzrayim, mived abadim, lo yihye lecha Elohim acherim al panai. Yo soy el Eterno,
tu Elohim, o sea, tu autoridad, el que te sacó de la tierra de Egipto, y enfatiza, de la casa de servidumbre o esclavitud. No tendrás otros dioses, otros poderes o poderes extraños o autoridades divinas extrañas ante mí. Esta primera locución acerca de no tener otros dioses ante Hashem contrasta claramente, directamente con la tierra de Egipto, la casa de servidumbre de donde los saqué. El contraste es muy claro. Ahora ellos son libres de un sistema abusivo, del sistema del faraón, con el propósito de venir a formar entonces un sistema el cual perpetúe justicia y equidad. Así que el propósito esencial de esta locución, la primera de las 10 palabras o 10 códigos, es prevenir un posible deseo por retornar a un sistema comunitario abusivo. De hecho, si recordamos en el texto de Shemot, el primer ejemplo de regreso a este sistema abusivo es el Hedaegel, el pecado del becerro de oro. Otro es el culto, las prácticas que adoptaron del Baal Peor de Moab. Todos estos cultos estaban basados en la prostitución, lo cual sería una gran afrenta a la nueva comunidad, al estilo nuevo comunitario que tenía como propósito Hashem que se manifestara en Israel. O sea, en la comunidad que gradualmente se iría formando en el desierto. Es importante comprender también eso, que los Bene Israel no ingresan rápidamente a la tierra de Israel, sino que pasan por un proceso de, digamos, de crecimiento espiritual en el desierto. Todas las pruebas por las que pasan, como dijimos anteriormente en conferencias previas, son similares en esencia a las pruebas de Adán en la narrativa de la creación, en Génesis. Así que, en esencia, esta nueva comunidad, estos nuevos miembros de la comunidad, serían libres de servir al Creador que solo procura el bien del ser humano, en contraste a los dioses de Egipto, que eran realmente la expresión de los deseos egoístas de un líder nacional. Estos sistemas abusivos o esclavistas, como dijimos, niegan la vida misma. Por eso son definidos como Elohim Aherim. Poderes, decimos poderes, otros dioses, pero literalmente también se pudiera traducir esta frase Elohim Aherim como poderes extraños, dioses extraños, porque la manera en que ellos solicitan ser servidos, que ya sabemos realmente es el concepto de un ser humano, transmitido a través de un muñeco o de una imagen, es egoísta, es extraña. Elohim, el creador de la humanidad, no puede exigir, no cabe en la mente humana que busca hacer la voluntad divina que el Dios, el creador, sea abusivo con el ser humano. Al contrario, Dios es el que debe procurar el bien, mantener a los humanos en bienestar, tanto físico como espiritual, y es por eso que ambas reglas o ambos sistemas de procurar el bien del ser humano son plasmados en la Torah. Así que el contraste es de Elohim Aharim con Hashem Itbaraj, con el Creador, el que libera, el que hace el bien por el pueblo. ¿Con qué fin? Con el fin de que no solo reconozcan que Él es el Creador, sino con el fin de que entiendan que ellos son similares al Creador, que el Creador también les permitió al ser humano tener gloria, una imagen, o sea, la gloria que es la imagen del Creador, totalmente opuesto a la concepción pagana en el caso de Egipto. Por ejemplo, el dios era un dios de guerra, un dios que infligía en sus devotos, en sus seguidores o feligreses, el temor. O sea, que usaba la capacidad de control, de dominio, de subyugamiento de manera negativa. Este creador
el Dios de los hijos de Israel, entonces la nueva nación, la nueva comunidad debe reconocer que el Creador no solamente le hace el bien, los libera, sino que también ellos, como seres humanos, comparten, o Hashem, el Creador, compartió en ellos su gloria, Selem Elohim, de lo cual hemos hablado innumerables veces. Por ende, la única manera en que ellos pueden cumplir su rol es reconociendo que Hashem es el Creador, el Elohim verdadero, y que es la conducta que este Elohim preparó para el ser humano la que debe implementarse en el diario vivir, o sea, en forma de comunidad, en forma de país. Es la legislación de un pueblo. En otras palabras, que al Creador le pertenece esta capacidad que el sistema esclavista usó de manera equivocada. Que Hashem creó esta capacidad, pero para ejercerla positivamente. Así pues, el poder abusivo es considerado un pecado en este contexto, debido a su efecto negativo en el ser humano, debido a que usurpa el poder de Hashem con el fin de usarlo para destruir, en lugar de usarlo para bendición. Veamos brevemente la segunda locución y con esta finalizamos hasta la próxima conferencia. Lo ta'ase leja fesel. No harás para ti o no tendrás ídolo, ni nada semejante o cosa semejante a un ídolo, imitando lo que esté arriba, o creando una imagen de lo que tú pienses que está arriba o lo que tú pienses que esté abajo en la tierra. Nada de esto puede ser divisado como la imagen de Dios, ni en las aguas ni en la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, Hashem, soy tu Elohim y soy un Elohim celoso. Esta segunda locución o segundo decreto protege en contra de la esclavitud, pero esclavitud a las cosas hechas por el mismo ser humano. Esta segunda locución insiste en el carácter del Creador, que Él es el Creador de todas las cosas. No hay nada por encima de Él. El Creador no puede ser resumido en una representación física. El Creador está libre de las limitantes humanas, como lo es el tiempo y espacio. Aunque también es libre, obviamente, el Creador de actuar a través de la naturaleza y de las relaciones humanas, no está limitado a lo que el ser humano pueda pensar o hacer. En ambos mundos, el mundo que no se ve y el mundo que se ve. Así pues, una comunidad sana no debe creer en esto que se conoce como vanidad. Una comunidad sana no puede crear su propio Dios como lo había creado el faraón y pensar o tratar de manipular a las masas haciéndoles pensar que este es Dios y que todo lo que yo pido, mostrándolo a través de Dios, es la voluntad realmente de Dios. En realidad es una expresión egoísta. Es la autonombración de poder, lo cual implica, por supuesto, idolatría. Y en esta actitud, entonces, lo que busca el ser humano es separarse del Creador. Como que ya él no es el Creador no es la fuente de la existencia. Yo puedo crear un propio Dios manipulable, un Dios al que yo puedo mantener contento si hago lo que yo creo que ese Dios desee. Totalmente opuesto a la concepción de Hashem, del Creador, tal como fue plasmado en Bereshit o será plasmado en la Torah. Él, como Creador, es el que establece lo que es bueno para el ser humano. Sin embargo, no puede ser manipulable. El bien lo hacemos para perpetuar la existencia o la vivencia, mejor dicho, y el mal lo hacemos para minimizar nuestra vivencia y consecuentemente nuestra existencia. Así que esta segunda decreto o palabra o segundo mandamiento no es otra cosa que la expresión humana cuando desobedece la orden divina. Exactamente lo que hizo Adán y Jabá, crearse en su mente, en su ilusión,
un nuevo Elohim. Un Elohim que uno puede decir, lo correcto, o sea, lo que él pide es lo que yo concibo que es correcto para mí. Y no es más, el ser humano, debido a que fue creado B'Tselem Elohim, tiene esta potestad. Pensar, imaginarse cosas negativas cuando en realidad son positivas, que es lo mismo que usar la capacidad de hacer el bien para hacer el mal. Así que el Dios real no es sino lo que yo concibo, es lo que expresa la idolatría o crear un muñeco al cual yo manipulo. El hecho mismo de que esta mitzvah o esta segunda locución esté expresada a través de lo que el ser humano puede hacer con sus manos y no solamente con su mente, pues ya nos habla de la capacidad que tiene el ser humano de manipular. Se automanipula obviamente a él, como en el caso de Adán y Jabá, pero no solamente esto, sino que Adán y Jabá, en el caso que hubiesen sido como el faraón, que hubiesen tenido potestad sobre otros seres humanos u otros pueblos, hubiesen ejercido de la misma manera que hizo el faraón. No solamente se engaña creyéndose que él es Dios, sino que engaña a los demás, transformándoles su mente, su percepción de lo que realmente es el creador de la existencia, el que procura el bien del ser humano, que procura que la comunidad esté bien en todos los aspectos, ya lo dijimos, en salud, en el trato con los semejantes, inclusive con los enemigos, los animales, el medio ambiente. No hay una cosa que pueda definirse como antítesis, sino es la conducta de Egipto o el sistema comunitario de Egipto y el sistema comunitario de Israel. Totalmente podemos ver la antítesis. Así que con esta introducción en nuestra primera conferencia les dejo y en la próxima obviamente continuaremos